Hola, mi nombre es Aura María Ospina Rengifo. Estoy realizando el programa Agronomía y estoy haciendo el curso de Microbiología de Suelos en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, con el tutor Jorge Antonio Girón. Bueno, en este video voy a dar explicación al tema que trata de analizar la interacción entre suelo, microorganismo y planta. Bueno, la estructura de este video se puede dividir en tres. Son tres preguntas, las cuales están muy relacionadas con todo este proceso de simbiosis entre microorganismos y plantas. La primera dice así: ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de de las rizobias, y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, lo primero es realizar la aclaración de dos conceptos bien importantes que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de esta pregunta. Y es primero que son nódulos. Bueno, entonces los nódulos radiculares son como unos órganos que se desarrollan en la parte de la raíz de la planta. Para el caso de estudio que más nos interesa, se desarrolla en las raíces de las leguminosas. Las leguminosas son un grupo de fabáceas que son una familia que reúne tipos de árboles, arbustos y hierbas que las podemos reconocer porque tienen hojas compuestas y estipuladas, es decir, que tienen esas estípulas en las ramas, en las hojas, y se caracterizan porque sus semillas o sus frutos están guardados o cubiertos en una vaina, como por ejemplo el frijol, la habichuela, los garbanzos, todas estas son leguminosas. Entonces, em, en esta diapositiva les muestro algunas relaciones simbióticas que se pueden producir en las plantas, entre plantas y otros organismos. Aquí no nos vamos a detener mucho, solamente voy a exponer los tipos de relación que hay. Tenemos el mutualismo, en la cual un ejemplo de mutualismo puede ser el que existe entre las micorrizas y algunas plantas, donde las plantas lo que hacen es que las micorrizas no, le sirven a la planta de extensión de la raíz para que puedan, digamos, alcanzar nutrientes que están un poco más alejados del radio de la planta. Entonces existe una asociación de doble beneficio entre los dos organismos. Otro ejemplo de relación es la simbiosis. En este caso no existe un beneficio doble, sino que, por ejemplo, puede ser dañino, como para la planta en el caso de las enfermedades de las agallas. Entonces, aquí no hay doble beneficio. Y finalmente, el mutualismo o que se da a través de los nódulos de las raíces, que es el caso que en este momento nos ocupa o del que vamos a hablar. Bueno, ahí para seguir respondiendo estos interrogantes, quiero dejar clara dos conceptos de proteínas muy importantes. La primera proteína es la ricadecina, que es una proteína muy importante, puesto que ella se encuentra en la cubierta de las bacterias de los rhizobius, em, y lo que hacen es facilitar la adherencia de estas bacterias a las raíces de las plantas. Y la segunda proteína es la lehemoglobina, la cual es una proteína que se encuentra como tal en los nódulos de las raíces que se forman eh, para que se produzca la fijación del nitrógeno. Lo que hace ella es aislar de alguna forma el oxígeno para que el complejo enzimático de la nitrogenasa pueda realizar esta fijación. Entonces, como sabemos, al entrar este proceso en contacto con el oxígeno, se puede inhibir y se pierde todo el proceso de fijación de este químico. Entonces, estas dos proteínas son muy importantes para todo el tema de la formación de los nódulos y más adelante los voy a explicar bien. Bueno, para la formación de los nódulos, como les decía, tenemos la ricadecina, que es la que nos sirve para que las bacterias se puedan adherir a las raíces de las plantas.
Por otro lado, tenemos los genes NOD ABC y los factores NOD. Bueno, los genes NOD son los que se encuentran como tal, en las bacterias rizobias, y lo que hacen es controlar todo el proceso o el paso a paso para que se pueda realizar la nodulación. Los genes NOD ABC también juegan un papel importante porque ellos codifican las proteínas que producen o que tienen que producir para poder desarrollar el proceso. Y los factores NOD son aquellos que se encargan de que digamos, estos pelos absorbentes o pelos de la raíz que se encuentran en la parte exterior de la raíz de la planta, de la leguminosa, eh, lo que hacen los factores NOD es producir ese rizamiento para que se inicie el proceso de el proceso de la relación simbiótica para la creación de los nódulos. Entonces, los factores NOD, ellos producen que exista este rizamiento en los pelos de la raíz. Bueno, digamos que todo el proceso se puede explicar en el siguiente gráfico. Entonces, el primer paso es que existe un reconocimiento o primero un momento en el cual la raíz y la bacteria se van a tener que encontrar y existe un cierto diálogo químico en donde ellos se reconocen a sí mismos y se entiende que son convergentes para iniciar una relación simbiótica. Aquí podemos ver cómo en la punta, en la parte apical del pelo radicular de la planta, se encuentran los rizobios. Digamos que el segundo paso para el inicio de la nodulación es que la bacteria, el rizobio, secreta los factores NOD de los cuales ahorita les hablaba, y esto produce que este pelo radicular se rice y por ahí van a ingresar de forma invasiva las bacterias hasta producir más adelante el crecimiento de las bacterias dentro de la misma raíz. Entonces, va a producir una especie de infección que ocasiona que exista un aumento en la división celular bacteriana y produzca que pues aparezcan estos abultamientos llenos de células con las bacterias rizobias. Y una vez creado el nódulo, se empieza a realizar la fijación del nitrógeno por parte de las bacterias y a conducirse para que la planta lo pueda aprovechar y pueda con este nitrógeno crear ácidos nucleicos, sintetizar proteínas y a su vez estimular el crecimiento de tejido vegetal. Bueno, la segunda pregunta rápidamente es muy parecida a la anterior. Dice, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Entonces, básicamente el simbiosoma lo tenemos aquí en la parte inferior y es cuando una vez la bacteria está dentro de la célula, entonces crean estos abultamientos y allí dentro es donde se realiza la fijación del nitrógeno, convirtiéndose en un bacteroide ya cuando está totalmente instalada en la célula vegetal. Bueno, y la última pregunta para responder es, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y las franquia? Bueno, primero vamos a hablar de las similitudes. Ambos grupos son bacterias fijadoras de nitrógeno y pues producen la enzima nitrogenasa. Entonces, son bacterias y son fijadoras de nitrógeno en el suelo. Ambas tienen mecanismos de adaptación biológica para evitar que el oxígeno afecte el proceso de fijación del nitrógeno. Como les decía, unas utilizan la hemoglobina y las otras utilizan una especie de vacuolas que les permite controlar la entrada de oxígeno. Otra similitud es que forman nódulos con simbiosomas, como los que les mostraba anteriormente, donde las bacterias fijan el nitrógeno. Las franquias, a diferencia de las rizobias, forman nódulos radiculares en forma de coral, mientras que las rizobias lo hacen de forma más irregular. Las franquias son gram positivas, mientras que las rizobias son gram negativas.
Las franquias utilizan las vesículas para protegerse del oxígeno y las rizobias utilizan la proteína de la hemoglobina para la protección. Y finalmente, la relación entre franquia y planta es menos específica que en las rizobias, puesto que pues, hay muchas más familias que pueden hacer relación simbiótica con franquias para la fijación de nitrógeno, y mientras que rizobias lo hacen específicamente con leguminosas. Bueno, y muchísimas